Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 13 de febrero de 2020. Calendario económico. Tenemos en la jornada indicadores de inflación en Alemania, medición definitiva confirmando aceleración a nivel del 1.7%. Inflación en algunos minutos en Estados Unidos con expectativa de aceleración de la inflación total del 2.3 al 2.4, pero moderación de la inflación básica del 2.3 al 2.2, es decir, en tablas. Expectativas sobre solicitudes de subsidios al desempleo muy bajas, 210,000, es decir, mantendría el buen tono del mercado laboral en Colombia, expectativas de crecimiento industrial luego de un decepcionante mes de noviembre donde hubo contracción del 1.5%, el mercado espera aceleración al 3.8% para lo que es producción manufacturera y en las ventas minoristas que antes veníamos creciendo a niveles del 7% en promedio y se desaceleró en el mes de noviembre al 4.4 por efecto estadístico de la feria del automóvil que se llevó a cabo en noviembre del 2018. Ese comparativo con noviembre de 2019 obviamente hizo en cierta medida este ajuste estadístico de desaceleración. Sin embargo, la recuperación de diciembre que calcula el mercado es muy moderada, simplemente crecimiento del 5.5%. Recuerden que en Colombia la demanda interna, la demanda de los hogares está jalonando de alguna manera el crecimiento, a pesar de que el mercado laboral no es fuerte, no es sólido y algunos consideran que una de las razones es por esta inmigración de personas de Venezuela que compran en Colombia y envían productos hacia su país. Con respecto a lo que se tiene en el resto de la jornada, declaraciones de miembros del Banco Central Europeo, colocación de tesoros a 30 años por 19 billones de dólares, indicadores de obras civiles en Colombia que ha venido reaccionando durante los últimos trimestres, pero ha ensombrecido el sector constructor porque el tema de edificaciones no avanza de manera favorable. Esperamos que este año 2020 se revierta esta tendencia y con recuperación de industria y del sector construcción ayude a acelerar el crecimiento al menos a niveles del 3.4%. Tenemos sesgo alcista, obviamente hay que estar evaluando lo que ocurre con el coronavirus y sus impactos de corto plazo porque eso eliminaría nuestro sesgo alcista en temas de crecimiento económico. Con respecto a otros elementos para el día de hoy, algunas declaraciones adicionales por parte del presidente de la Reserva de Nueva York, el señor Williams. Vamos a estar en el Senado de los Estados Unidos con las audiencias de los nominados para dos cargos en la Reserva Federal. Una persona que parecería ser fácilmente aprobada por parte del Senado, ha sido parte de la Reserva de San Luis, director del Departamento de Estudios Económicos como tal y pues un reconocido economista, aunque con una visión un poco más expansiva de la política monetaria, pues pasaría a los filtros del Senado, no así la señora Shelton, quien se ha caracterizado por una postura alejada de la ortodoxia de la economía, propuestas un poco que para algunos puede ser muy controversiales como tasas de interés de 0% en Estados Unidos y retomar el patrón oro, algo que pues se abandonó hace muchos años por la imposibilidad simplemente de poderlo tener. Entonces, de alguna manera, pues esto estará en el Congreso de Estados Unidos generando titulares en la prensa. En América Latina tenemos reuniones de bancos centrales de México y de Perú y seguimos a la espera de las cifras de desembolsos crediticios en China correspondientes al mes de enero. Con respecto al día de hoy, lo que ayer generaba tranquilidad, hoy genera un poco de dudas. Recuerden que ayer estábamos mostrando la dinámica de la expansión de los nuevos casos de coronavirus que se estaban desacelerando, casi 2,000 casos durante el anterior día y de alguna manera pues esto mostraba que las medidas adoptadas, medidas muy fuertes adoptadas por la administración en China pues estaban dando resultados. Sin embargo, hubo un cambio metodológico entre ayer y hoy. Hoy incluyeron no solamente aquellos que habían dado positivo en las pruebas médicas, sino aquellos también que en los escáneres o en las imágenes por escáner habían sido diagnosticados con el virus. Y esto nos incrementó el número de casos de un día a otro de 45,000 a 60,000, estamos hablando de 15,000 casos, por eso ese brinco de 2,000 a 15,000. Hay que ver si en las próximas jornadas continuamos viendo ese ritmo de crecimiento, creemos que no, que va a ser un efecto estadístico, por un lado, y si se retoma pues esa tranquilidad del mercado. Por otro lado, el día de ayer estuvimos viendo una exposición por parte de la unidad de inteligencia de mercados de la revista The Economist, donde pues nos decía o nos ratificaba lo que hemos venido compartiendo con ustedes durante estos comités.
habrá un impacto de corto plazo importante en la economía de China. Obviamente, las medidas que han sido bien draconianas desde el punto de vista de qué tan restrictivo ha sido la movilización de las personas en China, lo ha sido de manera fuerte. Hay evidencia y la compartían personas que viven en Shanghai, que estaban realizando este seminario, decían que prácticamente parecía una ciudad fantasma en muchos aspectos. Y esto es llamativo porque Shanghai es la segunda ciudad en importancia de China luego de Beijing. Así que muy probablemente todavía la recuperación de actividad pues no se va a notar, pero al mismo tiempo esta recuperación de actividad también nos dejaba la duda de cómo va a comportarse la velocidad de la transmisión del virus. En China, históricamente, el contacto persona a persona en temas de saludos es muy limitado, pero ahora aún más. Algunas referencias dicen que las personas simplemente se saludan y se mantienen a 1 metro de distancia, y esto pues de alguna manera consideran ellos que puede contener el fenómeno de la transmisión del virus, pero hay que tener mucho cuidado con este tema de la retoma de actividades. En la zona que ha sido más afectada, que es de la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei, se ha extendido por lo menos la restricción de retoma de actividades laborales hasta el 20 de febrero. En Hong Kong hablan hasta el 23 de febrero y el tema de clases hasta el 16 de marzo. Obviamente parece que no habrá más protestas en Hong Kong con este tema de coronavirus, pero también tenemos unos impactos de corto plazo importantes desde el punto de vista económico. Esta área de inteligencia económica de la revista The Economist calcula que bajo un escenario relativamente optimista, pero pues no extremo, creen que el coronavirus será contenido ya o la máxima transmisión se verá hacia el mes de marzo y que con esto la economía se desacelerará de unos cálculos iniciales de crecimiento del 5.96% hacia niveles del 5.4% para todo el año. Obviamente el efecto sobre el primer trimestre será muy fuerte y digamos que eso es lo que de alguna manera el mercado está sopesando en este momento. Por otro lado, dice que si este virus se extiende en temas de transmisión o aceleración hasta el mes de junio, tendrá un impacto más fuerte y la economía de China solo crecería a niveles del 4.5%. Esto es básicamente prácticamente perder un trimestre completo de crecimiento económico para China. Y por otro lado, desde el punto de vista sectorial, si bien es cierto, hay muchas dudas sobre el sector turismo, consumo masivo, que es donde ellos ven que hay mayor impacto, el tema de materias primas, dicen que hay algunos sectores favorecidos y uno de esos será el tema del sector de seguros, que si bien es cierto, de corto plazo, pues pagando las coberturas de algunos negocios que van a hacer efectivas esos seguros que han adquirido previamente, pues acelerará también el otorgamiento de seguros de mediano a largo plazo, teniendo en cuenta pues este tema del virus. Así que interesante ver este tipo de referencias y la dependencia de muchos países asiáticos con China, como es el tema de Vietnam y de Camboya, no solamente desde el lado de la cadena de valor o de suministro de productos intermedios, sino desde el lado del turismo. 30% de los turistas que van a Vietnam y a Camboya son chinos directamente y esto es una afectación muy fuerte para estos países que tienen una alta dependencia de este sector. Hacia Japón y hacia Corea del Sur también hay importantes flujos migratorios y esto pues se notará en estas economías, pero no tanto hacia Occidente. El caso de Estados Unidos es una dependencia inferior al 5%, también de Europa en general. Así que esta es la manera como, por lo menos en primera medida, están empezando a revelarse cuáles serían esos impactos de corto plazo. La mayoría de analistas consideran que la recuperación del mercado tendrá forma de V, es decir, caída rápida y recuperación rápida, pero pues todavía no se puede garantizar y por eso es que los banqueros centrales han sido muy precavidos durante esta semana cuando están realizando sus declaraciones al respecto. No solamente ha pasado con la Reserva Federal ni con el tema europeo, sino incluso en el caso colombiano, pues el gerente del Banco de la República también pues se mostraba un poco cauteloso antes de afirmar cuál es el potencial impacto que podría tener sobre el tema colombiano. Con respecto a cómo viene el tema de la crisis, pues ya hablamos de la aceleración en la identificación de casos por ese cambio metodológico en la contabilización. El número de muertes también se aceleró, pasando de 1.115 a 1.369. En Japón anunciaron la primera muerte
por este tema y las autoridades estarían ya dispuestas a permitir el desembarco de los pasajeros de ese crucero que lleva cerca de una semana en Yokohama, solo aquellos que superen las pruebas médicas de que no están contagiados. Recuerden que ya la cifra de contagio se estaba acercando hacia los 174 pasajeros el día de ayer, de un total de 3.700. Las ventas de vehículos en China se desplomaron el mes de enero en 20% y algunas compañías calculan que para febrero el desplome será ya del 30% como tal. Así que por el momento, como mencionábamos, todo habla de caída en V, pronta caída, pronta recuperación. Veremos si esto puede de alguna manera incidir y en las expectativas de los analistas, y como es una recuperación rápida, por eso no se ha visto tan determinante el movimiento del mercado accionario hacia la baja. Recuerden que ayer mostramos índices en Estados Unidos y en Europa en máximos históricos y ya recuperación del 50% de las pérdidas en varios mercados asiáticos. Sin embargo, hoy, ante este cambio metodológico, pues hay tensiones en los inversionistas, hay unos leves descensos para el caso de Europa al 0.6%, lo mismo de futuros en Estados Unidos. En el mercado accionario de Shanghai cayó el 0.7%, el de Japón más moderado, solamente el 0.1%. Este cambio metodológico hizo que los inversionistas se refugiaran nuevamente en temas del dólar. Hoy vemos en la mayoría de casos recuperación del valor, menos ha sido llamativo la dinámica del euro durante estas últimas jornadas, pues se está cotizando en mínimos desde el año 2017, no contra el peso colombiano, sino frente al dólar, como la cotización normal. Obviamente el incremento del valor del dólar en Colombia hace que el euro no se note más barato, pero sí en esta comparación euro-dólar, y por eso es que es llamativo lo que ha venido ocurriendo. A comienzo de año todos hablaban de un debilitamiento del dólar frente al mundo, un debilitamiento que sería secular, es decir, estructural, pero no se ha materializado pues por este tema del riesgo que tenemos de corto plazo, como hemos advertido en numerosas ocasiones. Cuando hay incertidumbre, los inversionistas terminan refugiándose en el tema de dólar, y eso es lo que le ha pasado al euro. Y a esto hay que sumarle un tema: hay una alta interdependencia entre lo que es la economía de Alemania con la economía china, más fuerte que lo que es la economía de Estados Unidos con la economía china. Alemania es un proveedor de maquinaria pesada muy importante para China, y obviamente con este tema del virus hay un efecto directo. Lo que no logró la desaceleración del PMI en Alemania por la guerra comercial, recuerden que estuvieron muy cerca del tema recesivo, pero lo superaron por un corto margen, puede ser disparado de alguna manera o inducido por este tema del coronavirus en este país asiático. Y con respecto al tema del petróleo, pues bueno, el día de ayer hubo algo de incrementos, hoy mantenemos esos niveles de $51 para el WTI y 55 para el Brent, ante la especulación de que Rusia extraoficialmente estaría reuniéndose con los países productores para analizar este tema del recorte de producción adicional de 600,000 barriles, pero la información que tenemos en este momento pues digamos que nuevamente es bajista desde el punto de vista fundamental. Inventarios en Estados Unidos ayer crecieron más de 7 millones de barriles. Es el máximo incremento desde 1 de noviembre de 2019 en términos semanales de inventarios. Y pues obviamente esto es un evento negativo para la dinámica del precio del petróleo. La Agencia Internacional de Energía también ya publicó su revisión de pronósticos. Para este primer trimestre del año creía que la demanda iba a crecer 800,000 barriles. Ahora con este tema de coronavirus y todo lo que ocurrió en China, de los 3 millones de barriles menos de demanda, pues la Agencia Internacional de Energía ha revisado ahora a contracción de la demanda de crudo para este periodo, primer trimestre del año, en 435,000 barriles, es decir, de crecimiento de 800,000 pasamos a contracción de 435,000, y de alguna manera se justifica los cálculos del mercado de la necesidad de un recorte de producción de la OPEP para balancear el mercado. Pero recorte de la OPEP significaría lo que no quieren los rusos, que es pérdida de participación de mercado nuevamente. Por otro lado, para todo este año 2020, pues no habrá contracción como tal de demanda de crudo, porque se asume que va a haber recuperación en V de la economía mundial, y por lo tanto decidieron reducir su expectativa de crecimiento de demanda en un 30%, ahora será un crecimiento de 840,000 barriles día aproximadamente. Así que esto es interesante, no hay que dejarse desviar, la economía, de acuerdo a lo que dicen los analistas, continuará creciendo, pero lo que es un tema de corto plazo, pues sí genera algo de incertidumbre. Tanto así que un tanquero, cuando llegaba a los puertos chinos, se demoraba cerca de 5 días mientras le daban la autorización de ingreso, descargaba y se iba. Ahora se está demorando más de 20 días en lograr todo este proceso. Así que todo se está ralentizando durante estos días. Mientras tanto, en renta fija tenemos
obviamente descensos en las tasas de descuento de los títulos soberanos. Habíamos tenido incrementos durante las últimas jornadas, pasamos tasas de tesoros de 10 años del 1,56 al 1,61, 62%. Otra vez estamos llegando casi hacia ese 1,57 aproximadamente. Estamos en 1,60 hoy, pero hay una dinámica de descenso de 3 puntos básicos en las tesoros a 10 años, 2 puntos básicos tenemos de descensos en Europa en general. Y esto a pesar de que el déficit fiscal, esa cifra que teníamos esperada para el día de ayer en los Estados Unidos, fue aún peor de lo que esperaba el mercado. Esperaban 10 billones de déficit en enero de 2020, fue de 32.6, casi 33 billones, es decir, 23 billones más. El déficit de los últimos 12 meses en Estados Unidos es de 1.06 trillones de dólares. Esto no ocurría desde el año 2009 aproximadamente. Ha incrementado el déficit entre este periodo fiscal que llevamos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, porque empieza es septiembre los cortes, en un 25% frente a lo que se tuvo previamente. Así que esto está fuera de control, pero en un ambiente de bajas tasas de interés, pues cualquier cosa puede ser financiada, incluso para los Estados Unidos, alcanzando niveles del 100% de deuda frente a tamaño de su economía. Quedaba en América Latina pendiente la reunión del Banco Central de México, unanimidad en analistas calculando recorte de solo 25 puntos básicos, si no hubieran hecho ajustes salariales del 16% y 20%, como hemos hablado en este comité, muy probablemente el Banco Central de México habría sido más agresivo en los recortes. La tasa descendería a niveles del 7%, el máximo se tuvo en niveles del 8,25 hace cerca de un año, así que ha sido muy tímido estos recortes de tasa de referencia cuando la economía mexicana está estancada completamente y ha tenido algunos periodos en contracción. Y para el caso peruano, la expectativa es un poco más de estabilidad, 2.25% tasa de referencia, que se considera es expansiva. Solo 4 de un total de 15 analistas, es decir, casi 1 de cada 5, estima que puede haber un recorte de 25 básicos en Perú para darle algo más de impulso. Y en Argentina, el ministro le dijo a los tenedores de los bonos que se preparaban para una noticia muy negativa, que será una reestructuración profunda nuevamente de la deuda. La reestructuración viene con 3 temas generalmente. El primero, condonación o revisión a la baja del tamaño de la deuda, es un reconocimiento de, o en cierta medida, una condonación, pues es una reducción del monto total que se debe por parte de Argentina, aceptado libremente por los inversionistas, también una extensión en los plazos y la tercera es un recorte de los cupones que se pagan. Así que malas noticias para los inversionistas de los bonos argentinos que hace unos 2 o 3 años compraron títulos a 100 años, lo cual era llamativo teniendo en cuenta pues la historia de incumplimientos de este país en el mundo. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, cambio metodológico, aceleró el reconocimiento de infectados. Hay que esperar todavía qué ocurre durante el mes de febrero para evaluar si efectivamente están conteniendo o no la expansión de la crisis, pero las medidas administrativas han sido muy fuertes en algunas regiones de China. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Raúl y Sharon para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, se refirió al retiro de Colombia de la lista de países de desarrollo como parte de unos ajustes en las leyes comerciales correctivas de Estados Unidos. Aclaró que ese cambio no debe representar temor entre los empresarios y que las relaciones comerciales con Estados Unidos continuarán vigentes pese a las modificaciones que está adelantando el país norteamericano. De hecho, añadió que esas decisiones del Ejecutivo no afectarán el Tratado de Libre Comercio que está vigente entre los dos mercados. Por otra parte, se radicó ante la Secretaría General del Senado el proyecto de ley de acuerdo comercial que Colombia, Perú y Ecuador firmaron con el Reino Unido en mayo del 2019 bajo las mismas condiciones del acuerdo que se tiene con la Unión Europea, como lo expresó la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso Jiménez. El propósito es el de preservar ese mercado que representa para las exportaciones de Colombia cerca de 470 millones anuales de dólares, un 11.8% más que la cifra registrada en 2018, de los cuales un 62% está representado en productos agrícolas. Por otra parte, se publicó el proyecto de la resolución que establece las reglas de juego de los 3 días sin IVA. El director de la DIAN, José Andrés Romero, anunció que en el año 2020 solo habrá 2 días sin IVA, que se
se realizarán en julio y octubre, mientras que en el 2021 serán 3 días, en enero, julio y octubre. El funcionario dijo que no se anunciarán los días específicos para devolver el IVA a los compradores con el fin de evitar la especulación en los precios en el comercio minorista. Anticipó que días antes de la realización de las jornadas sin IVA se anunciaría a través de medios de comunicación la fecha concreta. Además, señaló que las compras no podrán ser en efectivo ni a través de plataformas digitales. El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, César Arias, habló sobre la posibilidad de que la deuda del gobierno como porcentaje del PIB empiece a bajar este año. Arias recordó que el esfuerzo que hace el gobierno este año para poder saldar todas las sentencias judiciales y obligaciones a la salud, y de hecho en el plan financiero del 2020 el monto de pago de obligaciones ascendió desde 7.9 billones hasta 15.6 billones. En la misma entrevista, Arias también indicó que en las próximas semanas se publicará para comentarios el proyecto de decreto que determina la regulación para realizar cobertura sobre precios del petróleo. Pero, sin embargo, señaló que el hecho de tener la regulación lista no significa que inmediatamente se vayan a realizar las coberturas. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Daniel, el índice Colcap el día de ayer se valorizó, mostró como tal un buen comportamiento y como podemos observar la gráfica vulneró la resistencia del banderín que habíamos trazado desde comienzos de mes. Como tal se puede confirmar esa ruptura y tiene espacio para buscar los máximos del año, los cuales estarían cerca a los 1.670 puntos. Alrededor de esto, a su vez fue con volúmenes de negociación interesantes, se negociaron 177.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 37.000, esta también fue la más valorizada con un 2,6% y la más desvalorizada fue Cemex Latam Holdings con un 4,7%. El día de hoy el índice colombiano mostraría como tal un descanso, se puede observar que los mercados se observa un leve entorno de mayor aversión al riesgo ante este incremento de la metodología de casos del coronavirus. A su vez, en cuanto al rebalanceo del MSCI, oficialmente no hay cambios sobre las acciones colombianas, donde Grupo Argos se mantuvo dentro del índice este trimestre. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación allanó la sede de Avianca por irregularidades en la entrega de unos tiquetes a funcionarios públicos en el extranjero el día de ayer. Por las recomendaciones, todas se valorizaron excepto Cemex y Da Vivienda, destacar principalmente que Ecopetrol se siguió valorizando y se acerca a nuestro precio objetivo de 3.400 pesos, donde en la medida de que lo toque cambiaríamos de recomendación de compra especulativa a neutral. Sin embargo, Cemex sí mostró importantes desvalorizaciones, se valorizó cerca más del 4%, lo anterior principalmente impactado ante pobres resultados financieros a lo largo del 2019 y también ante un outlook bastante pesimista para el 2020. Como tal, luego de muchos años se observan un decrecimiento en los volúmenes en Colombia, mientras que Centroamérica no se observa como tal mejoras. A su vez, en cuanto a Maceo, principalmente en el Call Conference mencionaron que esperan que la licencia ambiental entraría tan solo hasta el 4T 20, hasta el cuarto trimestre del presente año, mientras que el CAPEX de la compañía este año estaría como tal para la construcción de la vía de acceso de Maceo y también todos los requerimientos para que se entrara en operación, es decir, es un CAPEX que no entraría en operación en lo corrido del año y esto podría seguir generando una destrucción de valor sobre la acción. Sin embargo, cabe recordar que sigue altamente descontada y ante cualquier noticia positiva se podría observar reacciones. En la medida de que la acción no muestre correcciones el día de hoy, cambiaríamos recomendación de compra especulativa a neutral. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, la cual muy en línea con lo mencionado anteriormente, la acción se valorizó un 2,6%, según el indicador técnico estaría confirmando el cambio de tendencia de bajista a alcista y se mantuvo durante la jornada tan solo 5 pesos de nuestro precio objetivo. El precio máximo fue de 3.395
pesos. En la medida que toca los 3.400, cambiaríamos de recomendación de compra especulativa neutral, teniendo en cuenta que consideramos que el potencial de valorización es reducido, ya que este ha dado principalmente por los rebotes de los precios del crudo y por descuentos de los resultados. Y finalmente tenemos la acción de Avianca, la cual en la jornada del día de ayer se valorizó un 2%, está como tal acercándose a los máximos del año que salían un poquito por encima, cerca a los 2.080, al 2.100 pesos. Consideramos que el día de hoy se podrían observar como tal desvalorizaciones ante estas investigaciones. Sin embargo, según lo mencionado con la compañía, según los funcionarios de la compañía, ellos mismos fueron los que pidieron la investigación por parte de la Fiscalía y autoridades norteamericanas, donde principalmente se hablan de irregularidades en la adjudicación de unos tiquetes en años anteriores, es decir, en la administración de Germán Efromovic, principalmente en Centroamérica. Esto como tal es considerado o están siendo como tal investigados por posibles actos de sobornos, y no por, como se había hablado en las últimas semanas, del caso esto de las investigaciones de Airbus. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. Con respecto al tema del dólar, hoy algo de recuperación del dólar en el mundo, también en el caso colombiano. Ayer alcanzamos mínimos de negociación muy cerca a los 3.380 pesos. Recuerden que el objetivo que se había trazado como siguiente nivel es el 75. Hoy con rebote del dólar estamos negociando pues en este nivel de los 3.398, 3.400, que es un nivel de referencia importante para el mercado, la figura. Siempre y cuando el día de mañana el número de casos no vuelva a ser 15.000 por este cambio metodológico, creemos que la tranquilidad del mercado se va a mantener. Y de alguna manera dará espacio para retornar pues, entonces a este nivel del 3.75. Aquí otros elementos que nos debe interesar de corto plazo es cómo la reactivación de actividades en China puede de alguna manera acelerar el tema de contagio. Así por eso es importante ver la dinámica durante todo el mes de febrero y mientras el mercado tenga esa expectativa de recuperación en V de la economía china y por ende pues de todos los impactos que está generando en sus vecinos y en sectores específicos, pues los mercados en términos generales responderán de manera amigable. Con respecto a lo que se negoció ayer, 1.200 millones aproximadamente, cerró en 3.388, hoy estamos negociando 7 pesos por encima de ese nivel, entonces el rango estrecho de negociación va nuevamente del 75 al 400 y con muchas expectativas sobre lo que pueden ser las medidas que se adopten en China para continuar conteniendo este tema del virus. Recuerden que no es necesario tener ya la vacuna en contra del coronavirus si está contenido, pues esa vacuna, como lo advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud, se va a demorar 17 meses, no digamos 18, 17 meses. Lo importante entonces es contención del virus y segundo, tener un tratamiento efectivo en contra de este. El tema de la vacuna es un fenómeno ya o una estrategia preventiva, pero eso se va a demorar en encontrarse, así que lo importante ya es atacar lo que está ocurriendo en este momento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon y para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, en títulos indexados a la IBR en corto plazo, con opción de diversificación en IPC y tasa fija, y en títulos entre 2 y 5 años mediano plazo, títulos tasa fija. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo valorizaciones en los títulos indexados en IBR e IPC, mientras los títulos TES VR a un año continúan desvalorizándose. En la jornada de ayer, tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron levemente, cerrando en 4.995 y 5.578 respectivamente. La curva de test tasa fija se desvalorizó en promedio 0.44
puntos básicos, y de igual manera la curva TES en VR se desvalorizó 13 puntos básicos. En línea con lo que mencionaba Daniel de la dinámica de descenso de tesoros, en la jornada de hoy podemos esperar que los TES sigan también dicha dinámica, manteniendo sus valorizaciones durante la jornada. En cuanto a deuda corporativa, se operaron cerca de 14.000 millones a través del sistema transaccional y 1.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20, del 21 y del 23. En cuanto a la emisión de Banco Mundo Mujer de la jornada de ayer, se adjudicaron 150.000 millones en bonos ordinarios tasa fija a 3 años. La sobredemanda alcanzó los 3.75 veces con un monto ofrecido de 563.000 millones. La tasa de corte fue de 6.19%. Por otro lado, ayer se llevó a cabo la tercera subasta de TES en pesos por parte del Ministerio de Hacienda, en el cual se adjudicaron 400.000 millones en TES del noviembre de 2027 a una tasa de corte del 5.492 y 300.000 millones en TES de octubre del 34 a una tasa del 6.040%, una sobredemanda total de 4.51 veces. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Gracias, los esperamos mañana en una nueva edición y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.